Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. La tormenta que azotó la campiña de Sussex esa noche no había sido invitada, pero llegó de todos modos, implacable, feroz y llena de dramatismo. Los truenos rugieron sobre los setos impecablemente podados de Greystone Manor, y la lluvia azotaba las ventanas como acusaciones lanzadas contra el cristal. Sin embargo, dentro del salón el ambiente era festivo. Un fuego ardía en la chimenea de mármol, y un cuarteto de cuerda tocaba cerca de las puertas francesas, su música casi ahogada por los truenos. Las copas de cristal tintineaban mientras los invitados brindaban por su anfitrión, Sir Benedict Hurlstone, el recientemente nombrado caballero, abogado y mecenas de las artes, al hombre que ha servido tanto a la justicia como a la belleza, declaró el coronel Oswald Crane, levantando su copa con un gesto elegante. Sir Benedict, un hombre alto de cabello plateado y mirada aguileña, inclinó la cabeza con modestia. Me halagas, Oswald. Pero si la belleza ha prevalecido, es solo gracias a la brillantez de otros. Su mirada se posó en una joven que estaba de pie junto a la chimenea. Una figura pálida y elegante, vestida de seda verde oscuro. En particular mi pupila, la señorita Cordelia Weatherby, cuya poesía conmueve hasta a los espíritus más marchitos. Cordelia ofreció una leve sonrisa, aunque sus ojos, sombreados por largas pestañas, no se encontraron con los de nadie más. Los demás invitados, 6 en total, ofrecieron murmullos corteses de acuerdo, pero había una tensión debajo de la cortesía, como una taza de té rota vuelta hacia afuera para exhibirla. Entre ellos se encontraban señor Lionel Bexley, un crítico teatral sardónico, conocido por su ingenio salvaje y sus rencores más prolongados. Señora Viola Kettering, la segunda esposa de Sir Benedict, mucho más joven, cuyos diamantes brillaban como la congelación. Dr. Miles Finch, un psicólogo solitario con predilección por el silencio y el buen oporto. Señorita Daphne Greer, la acompañante de Cordelia, que revoloteaba como una polilla cerca del ponche. Reverendo James Raxton, que había oficiado el funeral de la primera esposa de Sir Benedict, y que nunca abandonó del todo la órbita de la familia. Un mayordomo silencioso pasó entre ellos una bandeja de plata, y, cuando los invitados tomaron sus petits fours y champán fresco, Sir Benedict se giró para hablar, pero luego hizo una pausa. En una mesa auxiliar cerca de la puerta, visiblemente colocada sobre un tomo de leyes encuadernado en cuero, estaban 3 sobres rojos. No habían estado allí antes. ¡Qué raro!, murmuró Sir Benedict frunciendo el ceño. ¿De dónde salieron? Nadie respondió. Dio un paso adelante, la curiosidad agudizando sus movimientos. Cada sobre llevaba un nombre, escrito con una letra cursiva y desconocida. A la señorita Cordelia Weatherby, la señora Viola Kettering, a Sir Benedict Hurlstone, se hizo un silencio, roto solo por el aullido del viento. Sir Benedict miró a su alrededor con los labios apretados. ¿Una broma? Entregó los sobres a sus destinatarios. Cordelia tomó el suyo con mano temblorosa. Viola puso los ojos en blanco, pero abrió la solapa con una uña cuidada. El propio Sir Benedict fue el último en abrir su sobre. Cordelia jadeó. Viola palideció. La boca de Sir Benedict se endureció. Los trozos de papel que había en el interior eran casi idénticos. Cada uno contenía una sola línea. A medianoche se conocerá tu pecado. Antes de que nadie pudiera hablar, las luces parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo. Alguien gritó. Cuando el mayordomo regresó con una linterna y se restableció el orden, Sir Benedict Hurlstone estaba desplomado en su silla junto al fuego, con una copa de brandy a medio terminar sobre la mesa a su lado. Él estaba muerto.
y junto a él, revoloteando hasta el suelo con la corriente de aire, estaba su sobre rojo, ahora ligeramente chamuscado en los bordes, como si estuviera quemado. El silencio que siguió a la muerte de Sir Benedict no nació de la reverencia, sino de la confusión, y de un miedo creciente que parecía extenderse por los rincones del salón como humo. Durante un largo instante nadie se movió. El fuego crepitaba en la chimenea, el único sonido en la habitación, salvo la respiración entrecortada de Cordelia Weatherby. Entonces el coronel Crane dio un paso adelante, inclinándose sobre la figura desplomada. Tocó la muñeca de Sir Benedict, dudó y luego se enderezó lentamente. «Se ha ido», dijo secamente. «No tiene pulso». Viola soltó una risita aguda, quebradiza y antinatural. «Vamos, esto debe ser una auténtica farsa». Una de las ideas espantosas de Lionel Bexley, que había estado mirando fijamente el sobre rojo que ahora yacía cerca de la silla de Sir Benedict, giró lentamente la cabeza hacia ella. «Señora, me hace un flaco favor. Tengo muchas ideas horribles, pero esta no es una de ellas». El mayordomo, Morton, regresó con una segunda linterna y una mirada inquisitiva. Detrás de él estaba la señora Easley, ama de llaves, retorciéndose las manos. Oí gritos. «¡Dios mío! ¿Está...?» «Sí», dijo el doctor Finch, quien se había acercado a Sir Benedict. «Muerto, aunque no creo que por causas naturales». «¿Qué quieres decir?», preguntó Daphne Greer, agarrando con fuerza el brazo de Cordelia. «Estaba bebiendo brandy, ¿verdad?». El doctor Finch se inclinó hacia adelante y olió el vaso. «Quizás, pero eso no explica la extraña rigidez de sus músculos faciales. Sus ojos miran». Hizo un gesto con mano firme, pupilas contraídas. Así no se ve uno después de una muerte en paz. El reverendo Braxton se santiguó. Fue Lionel quien dijo lo que los demás tenían miedo de decir. «¿Crees que lo envenenaron?» «O algo parecido», respondió el doctor Finch. «Pero no seguiré especulando sin un examen adecuado. Debemos informar a las autoridades». «Inmediatamente», dijo el coronel Crane mirando a Morton. «Podrían revisar la línea telefónica. Puede que la tormenta lo haya destruido», dijo Morton con gravedad. «Pero lo intentaré». Desapareció dejando atrás una habitación llena de tensión. Cordelia aún no había hablado. Apretaba el sobre sin abrir. Tenía los dedos blancos alrededor. «Señorita Weatherby», murmuró Daphne suavemente, «¿por qué no...?» Pero antes de que pudiera terminar, Cordelia abrió el sobre con manos temblorosas. Su nota decía: «Él ocultó la verdad, pero tú fuiste el testigo. A medianoche llega el momento de rendir cuentas». Levantó la vista con la mirada perdida. Esto no es posible». El doctor Finch frunció el ceño. «¿Te refieres al mensaje?» «Me refiero a todo», susurró. «¿Quién haría esto?» La señora Kettering se había alejado del grupo y se estaba sirviendo una copa grande de brandy. «La misma persona que me envió una de esas encantadoras notas de muerte», dijo levantando su propio sobre rojo. «La mía decía: te casaste por su dinero. Ahora pagarás el precio». «Qué original. ¿Qué dijo Sir Benedict?», preguntó Lionel en voz baja. Daphne se agachó para recoger la nota de donde estaba, medio debajo de la silla. La leyó en voz alta. «Creíste que tu pasado estaba enterrado, pero olvidaste que la tumba aún susurra». Hubo una pausa. El reverendo Braxton se aclaró la garganta. «Cada mensaje es profundamente personal, adaptado a su destinatario. Alguien aquí nos conoce íntimamente». «En efecto», dijo Lionel, «lo cual reduce la lista». El coronel Crane lo miró fijamente. «No vamos a empezar a acusarnos sin pruebas». «No acuso a nadie», respondió Lionel con suavidad. «Solo señalo lo que debería ser obvio. Esto no fue un crimen de oportunidad. Fue planeado. Alguien nos invitó a todos esta noche. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar. Ese alguien sigue en esta casa.
En ese momento la puerta del salón se abrió y Morton regresó. «El teléfono no funciona», dijo. «No hay línea. Y el camino al pueblo ya está inundado. Así que estamos atrapados», dijo Viola bebiendo su brandy. «Con un asesino». Por unos momentos los invitados permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, hasta que el doctor Finch volvió a hablar. «Ahora solo queda una solución. Debemos contactar a alguien con la formación adecuada, alguien que entienda la psicología detrás de semejante teatro». «Estoy de acuerdo», dijo Daphne. ¿Pero quién? Cordelia, con voz aún baja, pronunció el nombre: Hércules Poirot. Varios se giraron hacia ella sorprendidos. Él conoció a Sir Benedict una vez. En una conferencia en Bruselas. Estuve con él. Me dio su tarjeta. Me dijo que le escribiera si alguna vez me encontraba en un asunto relacionado con un crimen o con el lado más oscuro de la naturaleza humana. «¿Poirot?», dijo el coronel Crane asintiendo lentamente. Sí, lo conocía. Un tipo extraordinario según todos. «Aún tengo su dirección», murmuró Cordelia. «En Londres. No podemos llegar a Londres ahora», le recordó el doctor Finch. «No», dijo ella. «Pero cuando el camino se despeje, alguien tendrá que irse. Vendrá. Debe irse». Y lo hizo. 2 días después, cuando las aguas de la inundación habían retrocedido y la muerte de Sir Benedict había llegado a los titulares de la mañana, un automóvil llegó al camino de grava de Greystone Manor. Un hombre pequeño e inmaculado salió, con un abrigo a medida y un bombín de ángulo preciso. Iba armado con un bastón innecesario y un bigote que desafiaba las inclemencias del tiempo. Observó la casa como si ya le hubiera contado un secreto. Luego dijo: «Simplemente, este no es un asesinato común». Cordelia lo recibió en la puerta con la mirada perdida. «Señor Poirot, gracias por venir», hizo una reverencia. «Señorita Weatherby, ha demostrado valor. Yo me encargaré del resto. Ahora, por favor, reúna a todos los presentes esa noche y que nadie salga de la casa». Poirot entró y la puerta se cerró tras él con un último y fatídico clic. Poirot fue conducido al salón, ahora libre de festividades. Las sillas habían sido reorganizadas en un círculo sombrío, los instrumentos del cuarteto retirados, las copas de champán abandonadas y la silla habitual de Sir Benedict visiblemente vacía. Solo la chimenea permanecía intacta, con sus brasas brillando débilmente bajo la rejilla de hierro. Los invitados allí reunidos tenían cierta rigidez, la tensión residual de un trauma compartido, pero también algo más, como un elenco reunido antes de la noche del estreno, inseguro de sus diálogos, ahora que un nuevo director había subido al escenario. Poirot estudió cada rostro con la indiferencia clínica de un cirujano. Al principio no dijo nada. Con las manos enguantadas entrelazadas a la espalda, se movió lentamente alrededor del círculo, observando la postura, las miradas, la tensión involuntaria de los hombros al pasar. Finalmente se detuvo cerca de la chimenea. «Comencemos», dijo en voz baja, «con la verdad que ninguno de nosotros puede negar. Sir Benedict Hurlstone ha muerto. Esto no es una tragedia del corazón, ni una resignación natural al paso del tiempo. Es un asesinato. Y el asesinato», añadió con un suave énfasis, «siempre lo comete alguien con un motivo. Sí, una debilidad». Se volvió hacia Cordelia. «Señorita Weatherby, me mandó llamar. Es justo que me diga primero, ¿qué pasó la noche que murió?». Cordelia, pálida pero serena, relató los acontecimientos: la celebración, la música, la repentina aparición de los sobres rojos y luego el fatal derrumbe. Poirot escuchaba con silenciosa atención, mirando de vez en cuando a los demás. «¿Puedo ver la nota que recibiste?». Ella se lo entregó. Él leyó el mensaje en voz alta. «Él ocultó la verdad, pero tú fuiste el testigo. A medianoche llega el momento de rendir cuentas». Muy dramático», murmuró Poirot.
Un toque teatral, ¿no? Pero el asesinato, amigos, no es teatro, aunque se esfuerce por serlo. Me gustaría ver los demás también. Viola le entregó la nota poniendo los ojos en blanco, pero Poirot no pasó por alto el temblor de sus dedos. Recogió la nota de Daphne, quien había recogido el mensaje de Sir Benedict del suelo. Ambas eran casi idénticas en estilo, escritas a mano, con la misma tinta y el mismo tipo de cartulina gruesa, sin marcas que identificaran al autor. «Verá», dijo Poirot levantándolos con delicadeza, «están pensados para perturbar. Acusan, sí, pero también insinúan que el autor conoce un secreto. Y los secretos, amigos, son la verdadera moneda del asesinato». Miró al coronel Crane. «Fue de los primeros en llegar al cuerpo. ¿Notaste algo inusual?» Crane asintió lentamente. Tenía el rostro contraído, como si sintiera dolor. «Era evidente que no murió en paz, Dr. Finch». «Exactamente», confirmó el psicólogo. «Pupilas contraídas, signos de angustia. Sospeché de inmediato que estaba envenenado, aunque no soy químico. Lo primero que pensé fue en el brandy. Puedo ver el vaso». Morton, llamado desde el pasillo, lo trajo en una pequeña bandeja. Poirot lo olió con delicadeza y frunció el ceño. «Hay algo», murmuró. «Una amargura bajo el aroma del licor. Hay que comprobarlo. Pero no debemos confiar solo en la evidencia de la botella. Es demasiado conveniente. No, debemos comprender la esencia del asunto. ¿Quién de ustedes se beneficiaría de la muerte de Sir Benedict?» La habitación quedó en silencio. La voz de Poirot se mantuvo suave. «No es vergonzoso tener un motivo, ¿entiende? Solo hay que actuar en consecuencia». Lionel Bexley fue el primero en hablar. «Bueno, creo que no es ningún secreto que Benedicto tenía enemigos. Destruía reputaciones en la corte como un ajedrecista derribando peones. Y en cuanto a amigos, bueno, uno no siempre podía saberlo». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Y usted, señor Bexley? ¿Sufrió bajo sus juicios?» «Indirectamente», admitió Lionel. «Una vez representó al abogado contrario en una demanda por difamación contra un periódico con el que trabajaba. Sus tácticas eran castigadoras. Y aún así aceptaste su invitación». «Curiosidad», dijo Lionel, «y quizás un poco de venganza». Poirot hizo una pequeña nota en un diario de cuero negro. Viola dio un sorbo a su brandy. «Si estamos levantando sospechas, Monsieur Poirot, le sugiero que busque más cerca. La herencia de Cordelia dependía de la aprobación de Benedict. Su muerte cambia eso drásticamente». La voz de Cordelia sonó nítida y clara. «Eso es mentira. No tenía ni idea de los términos de su testamento. Nunca me importó el dinero». «Pero discutiste con él», replicó Viola. «Todos lo oímos. 2 noches antes de la fiesta. A Cordelia se le subió el color. No estábamos de acuerdo con que se publicara mi poesía. Él pensaba que era demasiado personal. Siempre intentaba protegerme». Poirot se volvió hacia el reverendo Raxton. «¿Y usted, mon père?» Conocía a la familia desde hacía muchos años. Desde el funeral de la primera Lady Hurlstone. Benedict y yo nunca fuimos muy cercanos, pero a menudo me consultaba sobre asuntos espirituales. ¿Confesó algo importante en las últimas semanas?» El vicario dudó. Estaba preocupado. «No voy a violar la privacidad confesional, pero puedo decir esto. Creía que había actuado mal. No en un sentido penal, sino moral. Temía que le pasara factura». Poirot se cruzó de brazos. «Entonces volvamos al meollo del asunto, la conciencia. Un hombre puede encerrar sus crímenes, pero no su culpa». Se volvió hacia la señora Easley, que estaba nerviosa cerca de la puerta. «Señora, ¿se encarga de la casa?» «Durante 20 años, señor». «¿Ha habido alguna visita desconocida en las últimas semanas?» Ella negó con la cabeza. «Nadie más que los de siempre, aunque...» «¿Sí?» 3 días antes de la fiesta, Sir Benedict recibió un paquete, pequeño, envuelto en papel marrón, sin remitente. Me ofrecí a abrirlo, pero insistió en mantener la privacidad». Poirot arqueó una ceja.
¿Y qué pasó con él? Nunca lo volví a ver. Poirot se tocó la barbilla. ¡Qué curioso! Se acercó al fuego donde aún estaba la silla de Sir Benedict. Examinó el sobre de nuevo, notando los bordes quemados. Esto no fue puesto aquí solo por efecto. Fue alterado, quemado ligeramente. ¿Por qué? Metió la mano con su bastón en el hogar, removiendo las cenizas. Algo pequeño y metálico chocó contra la rejilla de hierro. Poirot se inclinó y lo sacó. Era un fragmento de una caja de cerillas, con la etiqueta ennegrecida pero visible. Montpellier Imports. Paris se enderezó. El fuego se usó esa noche, murmuró, no para calentar la habitación, sino para destruir algo. Él los miró con los ojos entrecerrados. Y alguien entre vosotros no quiso que se hallara. Poirot sostuvo delicadamente el fragmento carbonizado de la caja de cerillas entre las yemas de los dedos, estudiándolo como si fuera una confesión escrita en tinta. Lo giró ligeramente, examinando las letras descoloridas. «Importaciones Montpellier», murmuró de nuevo. «Un tabaquero de París. Curioso, sin duda. Alguien aquí usó este fuego no para calentarse las manos, sino para destruir pruebas. Pruebas, sospecho, que podrían haber sido más elocuentes que las palabras». El coronel Crane frunció el ceño. «¿Crees que esta caja de cerillas era del asesino?» Poirot levantó la vista. Quizás, o quizá perteneciera a alguien a quien el asesino temía. En cualquier caso, su presencia entre las cenizas no es casualidad. Caminó lentamente de vuelta al centro de la habitación, con sus zapatos resonando suavemente contra el suelo. Los sospechosos seguían sus movimientos con inquietud, como si cada paso de sus zapatos lustrados pudiera dar con el rastro de sus propios secretos, cuidadosamente enterrados. La mirada de Poirot recorrió de nuevo al grupo. «Ahora debemos ser precisos, amigos. Los sobres rojos. Se encontraron 3, solo 3. Aún así, había muchos invitados esa noche. ¿Por qué estos 3? Viola arqueó una ceja. ¿Porque fuimos nosotros a quienes él perjudicó? Yo, dijo Poirot con una suave sonrisa. Porque ustedes fueron quienes lo sabían. ¿Sabías qué? Preguntó Daphne bruscamente. Poirot la miró fijamente. Eso es precisamente lo que debemos descubrir. Hizo un gesto hacia el mayordomo. Morton, necesito entrar al estudio de Sir Benedict. Quiero ver el paquete que se entregó, si aún existe. Morton dudó. Dio órdenes de que nunca se entrara a su estudio sin permiso. Poirot asintió. Y ahora está más allá de dármelo. Se lo pido por obligación. Morton hizo una pequeña reverencia. Por aquí, señor. Salieron del salón en fila india. Poirot guardó silencio mientras subían la escalera, pasando junto a los retratos que adornaban el pasillo. Sombríos antepasados, abogados y lores, todos con la mirada fija al frente y la misma nariz severa de Hurlstone y aire de decoro. La casa estaba cargada con el peso de antiguas decisiones. El estudio estaba cerrado con llave. Morton sacó una llave del bolsillo de su chaleco. Poirot entró primero. Los demás se apiñaron tras él. La habitación estaba en penumbra con las ventanas cerradas para protegerse de la tormenta que ya había pasado. El aire era denso, ligeramente teñido de cuero, humo de pipa y polvo. Poirot se dirigió de inmediato al escritorio. Estaba impecable, todo en su sitio, cada papel apilado, cada tintero tapado, sin una sola mancha. «Ah», dijo en voz baja, «un hombre de orden. Siempre es revelador». Abrió los cajones metódicamente. Expedientes, libros de contabilidad, transcripciones judiciales. Nada que sugiriera una vida personal más allá del trabajo. Pero en el tercer cajón de la izquierda, debajo de un grueso tomo legal, Poirot encontró lo que buscaba. Restos de papel de regalo marrón y un trozo de cordel grueso. Levantó el papel a contraluz. Había leves marcas, como las que deja la escritura a mano impresa en la superficie. «¿Tienes un lápiz?», le preguntó a Morton. Morton sacó uno rápidamente.
Poirot frotó suavemente el lado de la mina contra el reverso del papel de regalo. Las marcas se revelaron lentamente, letras parciales, algunas borrosas hasta quedar irreconocibles. Pero una frase emergió con claridad: devolver solo si no está abierto. Y debajo, una firma parcial: J.H. Poirot frunció el ceño. Alguien envió este paquete anónimamente, o al menos eso esperaba. Pero queda una pista: una instrucción de devolución y el principio de un nombre. Se giró. ¿Alguien aquí reconoce esta inicial? ¿J.H.? Hubo una pausa. Entonces Daphne habló con vacilación. Hubo un hombre, hace unos años. Julian Hargrave, un abogado. Trabajó brevemente con Sir Benedict, antes de irse por una situación difícil. Algo relacionado con una disputa sobre una herencia. Interesante, dijo Poirot. ¿Sabe dónde está ahora ese tal señor Hargrave? Creo que murió hace 2 años, respondió Daphne. Se suicidó, si no recuerdo mal. Poirot frunció el ceño. ¿Y Sir Benedict tuvo algo que ver con eso? De nuevo silencio. Entonces habló el reverendo Braxton. Hizo más que simplemente participar. Destruyó la carrera de Hargrave. Aconsejé a Hargrave brevemente después del caso. Creía que Sir Benedict había falsificado testimonio. Dijo que había cartas pruebas, pero desaparecieron. Los ojos de Poirot brillaron. Cartas. Y ahora llega un paquete misterioso poco antes de la muerte de Sir Benedict. Un paquete que se destruye en la chimenea. Ah, ¿ve cómo el círculo empieza a cerrarse? Regresó al estudio y continuó su búsqueda. En el último cajón del escritorio, bajo un fajo de correspondencia antigua, Poirot encontró una caja de hojalata cerrada con llave. Morton, dijo en voz baja, ¿sabrías dónde está guardada la llave? Creo que Sir Benedict lo guardaba en la cadena de su reloj. Poirot se volvió hacia Cordelia. ¿Se recuperó su reloj? Ella negó con la cabeza. No lo llevaba puesto cuando movieron el cuerpo. Eso, dijo Poirot con gravedad, es significativo. Alguien se lo llevó, quizá para evitar que abrieran esta misma caja. Se levantó y se volvió para mirarlos a todos una vez más. La imagen se aclara. Alguien envió un paquete a Sir Benedict. Quizá las cartas perdidas de Julian Hargrave. Alguien más temió lo que contenía y tomó medidas para destruir las pruebas. Ese alguien también le robó el reloj y por lo tanto la llave. La voz de Poirot bajó. Y ese alguien estaba entre ustedes, ya sea en el momento de la muerte o muy poco después. Viola se cruzó de brazos. Cualquiera podría haberlo cogido. Se fue la luz. Poirot asintió. Pero solo una persona sabía qué buscar. Caminaba despacio. Ahora analicemos el motivo con más profundidad. Julian Hargrave se arruinó, y quizás alguien aquí sepa más sobre esa historia de lo que admite. Cordelia, dijiste que Sir Benedict se opuso a la publicación de tu poesía. ¿Puedo preguntar si tus escritos abordaron alguna vez hechos reales? Su expresión se tensó. Una vez sí. Un borrador que nunca tuve intención de publicar. Se basaba en algo que oí por casualidad. Sir Benedict amenazando con chantajear a alguien. ¿Quién? Preguntó Poirot. Dudó. No lo sé, nunca oí ningún nombre, solo en fragmentos, sobre un documento falsificado, y que arruinaría el apellido de la chica. Pensé que podría ser antiguo, de antes de venir aquí. Poirot guardó silencio durante un largo rato. Luego, en voz muy baja, murmuró: «No, mademoiselle, creo que no era nada viejo». Miró hacia atrás, hacia el fuego. El pasado, al parecer, no está enterrado. Está muy vivo. Y sospecho que pronto volverá a llamar a la puerta, esta vez con algo más que cartas. La atmósfera en el estudio estaba cargada de implicación. Poirot permanecía inmóvil, con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda y la mirada fija en la chimenea, como si estuviera compartiendo sus secretos. Tras él, los demás permanecían en silencio, unidos no por la confianza, sino por la sombría comprensión
de que cualquiera de ellos podría estar escondiendo la llave perdida, tanto literal como metafóricamente. Por fin Poirot se giró y su mirada recorrió uno por uno todos los rostros. «El reloj», dijo simplemente. «Su ausencia es más reveladora que su presencia. Se lo quitaron tras la caída de Sir Benedict, lo que significa que el asesino no se conformó con asesinar. No, eso habría sido demasiado simple. Temían lo que Sir Benedict llevaba. Una llave sí, pero más importante aún, la llave de su pasado». La voz del coronel Crane rompió el silencio. «Pero si ese es el caso, seguramente destruyeron lo que había en ese paquete». «Lo quemaron». «Quizás», respondió Poirot, «o quizás solo se llevaron una parte, algo que temían que pudiera atribuírseles, y dejaron el resto a las llamas. No lo sabremos hasta que abramos esta caja de hojalata». Golpeó suavemente la tapa del contenedor cerrado y luego lo guardó con cuidado en su maletín. «Mientras tanto, debemos buscar respuestas en otro lugar, porque si el motivo reside en el pasado, entonces éste debe examinarse con más detenimiento». Regresaron al salón, una estancia que antes estaba llena de música y risas, ahora reducida a un silencio roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa. Poirot volvió a sentarse, cruzando las manos. «Hay algo en las notas, los sobres rojos, que todavía me inquieta. Su carácter teatral sí, pero también su selectividad. 3 destinatarios, cada uno acusado en términos velados. La señorita Weatherby, la señora Kettering y el propio Sir Benedict. Pero nadie más». Se volvió hacia Lionel Bexley. «Señor, su presencia aquí es curiosa. En una ocasión usted sufrió las consecuencias de la destreza legal de Sir Benedict. ¿Quizás le guarde rencor?» Lionel esbozó una sonrisa seca. «Oh, sí, me desagradaba, pero no tenía nada que ganar con su muerte. De hecho, vine con la esperanza de conseguir un favor, una carta de recomendación para un contrato editorial. La firma de un muerto sirve de poco». Poirot inclinó la cabeza. «Una respuesta sincera. Ahora bien, Dr. Finch, ¿ha tratado alguna vez a Sir Benedict como paciente?» «No», respondió Finch, aunque he tenido motivos para observarlo. Exhibió varios rasgos compulsivos, una obsesión por el control, por la reputación. Hombres así viven con miedo a ser descubiertos. ¿Exposición de qué?» El doctor se encogió de hombros. «Eso depende de los esqueletos que tenga guardados». Poirot asintió levemente y luego se volvió hacia Cordelia. «Mademoiselle, su poesía conserva aún el borrador que mencionó, el que se basa en lo que escuchó por casualidad». Sus ojos se abrieron de par en par. «Sí, pero es solo un poema», arqueó una ceja. «Ah, pero los poemas, sobre todo los tuyos, pueden contener verdades disfrazadas de metáfora. ¿Sería tan amable de traerlo?» Ella dudó. Luego se levantó y salió de la habitación. Al marcharse, Viola murmuró: «¿Ahora tomamos poesía como prueba?» Poirot respondió sin volverse: «No es lo que se escribe, señora. Es el porqué. Emoción humana, culpa oculta, confesión subconsciente. Todo se filtra». Cordelia regresó unos momentos después, con un pequeño cuaderno, con las páginas desgastadas y marcadas con una cinta. Se lo entregó a Poirot, quien lo abrió con cuidado, como si fuera una reliquia. Leyó en voz alta. Lentamente, se quedó bajo la mirada del retrato. Sus dedos se curvaron con una gracia exangüe. Una amenaza detrás de la frase de terciopelo, una promesa hecha de no dejar rastro. Se hizo un silencio. Poirot leyó la siguiente estrofa. «Una chica con secretos que no son suyos. El nombre de una madre, el pecado de un padre. Un solo documento no mostrado. El precio del silencio se ha desgastado demasiado». Cerró el libro. «Señorita», dijo en voz baja, «esto no es una metáfora, es un recuerdo, que además me dice lo que necesitaba saber». Se volvió hacia la habitación, con la voz ahora más aguda. «Sir Benedict una vez tuvo algo sobre alguien aquí. Algo relacionado con un escándalo de parentesco,
una herencia quizás falsificada o robada. Usó esa influencia no para buscar justicia, sino para mantener el control. Y alguien temía, aterrorizado, que cambiara de opinión, que revelara el secreto. Viola se puso rígida. No querrás decir. Solo quiero decir que nos acercamos a la verdad, y con ella el peligro, porque cuando un asesino teme ser descubierto, puede volver a atacar. Se levantó. Hasta que recuperemos el reloj perdido y abramos esa caja, la verdad seguirá estando fuera de nuestro alcance. Pero creo que el asesino se está poniendo nervioso. Ya han corrido grandes riesgos. Uno más y podrían revelarse. Poirot se volvió hacia Morton. Debe asegurar la casa. Nadie debe salir y nadie debe quedar sin vigilancia. Me encargaré de ello, dijo Morton asintiendo. Poirot miró al grupo. Esta noche, todos permanecerán aquí en la mansión. Cada uno de ustedes será vigilado. Registraré los terrenos e interrogaré al personal. Pero antes de que salga el sol, creo que la última pieza de este rompecabezas aparecerá. Ofreció una leve sonrisa. El asesinato, amigos, es como una obra mal representada. Por muy convincentes que sean los actores, al final alguien olvida su diálogo. Dicho esto, se disculpó y se dirigió a la biblioteca. Los demás se dispersaron, pero la inquietud persistía en sus ojos. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio incómodo, Poirot se quedó junto a la ventana de la biblioteca, observando cómo las nubes de tormenta se formaban en el horizonte. En la mano, sostenía el poema de Cordelia y lo leyó una vez más, con la mirada fija en la última estrofa. Y en el resplandor de la cruel llamarada de la culpa, el sobre, el reloj, la llama, un secreto que nadie estaba destinado a compartir, pero uno mataría por conservar un nombre. Poirot susurró para sí, sí, eso es. Se giró. Se dirigió al escritorio y comenzó a escribir cartas. 3 en total. Sobres rojos, dirigidos con precisión, y uno de ellos, lo sabía, provocaría un segundo acto. La mañana siguiente amaneció gris y empapada. Una niebla baja se aferraba a los terrenos de la mansión Greystone, como reticente a revelar los secretos que había guardado durante la noche. Dentro la casa se movía lentamente. Miradas silenciosas durante el desayuno, tazas de té sostenidas con nerviosismo y pasos que se detenían demasiado tiempo fuera de las puertas cerradas. Poirot, como siempre, ya estaba vestido con impecable pulcritud. Bajó la escalera con serena precisión, con el bigote inmaculado y los ojos grises alerta y llenos de propósito. Morton lo recibió al pie de la escalera. Todos permanecieron dentro, como se les indicó. Nadie se ha ido, pero... ¿Dudó? ¿Pero? Preguntó Poirot con suavidad. Hubo un intento de acceder al estudio. Encontré la cerradura forzada alrededor de las 3 de la mañana. No faltaba nada, por lo que pude ver. Ah, dijo Poirot en voz baja, la presión aumenta. Nuestro asesino teme lo que pueda contener esa caja de hojalata. Está desesperado. Se dirigieron al comedor, donde los demás estaban reunidos alrededor de la larga mesa. Cordelia permanecía sentada con su libreta abierta pero intacta, sin mover el bolígrafo. Lionel removía el té con excesivo vigor. Daphne bebía de su taza con dedos temblorosos. El coronel Crane estaba de pie junto a las ventanas, mirando hacia el camino de entrada. Viola se recostó en su silla, aparentemente despreocupada, pero observando atentamente a los demás. El doctor Finch, silencioso como siempre, ocupaba un rincón con su periódico sin leer doblado en el regazo. Poirot se acercó a la cabecera de la mesa y se aclaró la garganta. «Confío en que todos hayan dormido bien, a pesar de las circunstancias», comenzó. «Aunque lo dudo bastante». Nadie respondió. «He llamado al alguacil local que llegará al mediodía. Mientras tanto, debo pedirle su indulgencia con un pequeño drama mío». Sacó 3 sobres rojos familiares, cuyo color contrastaba intensamente con los tonos neutros del comedor. Colocó uno frente a Daphne Greer,
otro frente al coronel Crane y el tercero frente al doctor Finch. Daphne y Crane dejaron escapar un grito ahogado. Finch solo arqueó una ceja. Poirot dijo con calma: «Estas no son amenazas. Son pruebas». Viola entrecerró los ojos. «¿Quieres decir que los escribiste tú?» «Sí, señora. Como dije, el asesinato es como el teatro. A veces, los actores no se dan cuenta de que la representación ya no está bajo su control». El coronel Crane miró fijamente el sobre. «¿Qué espera lograr exactamente con esto?» Poirot sonrió levemente. «Una reacción, pero sobre todo, una contradicción. Cuando alguien finge ser impasible, suele revelar lo que más teme». Nadie cogió su sobre. La sala contuvo la respiración. Daphne fue la primera en hablar con voz quebradiza. «Se supone que esto nos aterrorizará para que confesemos». «No», respondió Poirot. «Su objetivo es mostrarme quién se siente visto». «¿Quién se siente?» Expuesto, Finch tomó su sobre, lo abrió y leyó en silencio. Levantó la vista. «Interesante. Insinúas que sabía más sobre las fobias de Sir Benedict de lo que admití». «¿Lo hiciste?», preguntó Poirot. «Sospeché que sufría de paranoia inducida por la culpa. Pero es una aflicción común entre los hombres poderosos. No tenía pruebas». Poirot asintió. «¿Y el coronel?» Crane abrió el suyo, lo miró y frunció el ceño. «Esto es una tontería. Algo sobre una campaña en Sudán, una firma falsificada. No tengo ni idea de a qué te refieres». «¿Pero usted sirvió allí?», preguntó Poirot con suavidad. «Sí», dijo Crane con frialdad. «Hace años. Me exoneraron de cualquier delito». Poirot dejó que el silencio se prolongara y luego se volvió hacia Daphne. Ella no había tocado su sobre. Con manos temblorosas lo abrió. Leyó una sola línea y palideció. Sus ojos se levantaron lentamente para encontrarse con los de Poirot. «Esto no es justo», susurró. «No tienes ni idea de cómo fue». La mirada de Poirot se agudizó. «Así que es cierto. Hay algo que usted mantuvo oculto». A Daphne se le quebró la voz. «Me obligó a hacerlo. Sir Benedict, hace años, trabajé para una familia en una amarga disputa por una herencia. Él los representó. Había un documento, un certificado de nacimiento que me pidió que extraviara. Habría cambiado el beneficiario». Poirot dio un paso al frente. «¿Y usted obedeció?» «Era joven, pobre. Él prometió protegerme y ayudarme a encontrar trabajo. Fui un tonto. Y la muchacha que perdió la herencia, nunca supe su nombre». Cordelia, desde el otro extremo de la mesa, se levantó lentamente. «Creo que era mi madre», dijo suavemente. Todas las cabezas se giraron. Poirot la miró con suave gravedad. «¿Lo sospechaba?» «Solo vagamente. Se rumoreaba. Nunca hablaba de su familia». «Vivía con miedo de algo». «O de alguien», Poirot asintió. «Y así volvemos al principio. Un documento falsificado, un testigo silenciado, un apellido arruinado, y un hombre que creía haberlo enterrado todo». «Pero la tumba», susurró. Viola intervino con voz tensa. «¿Entonces Daphne lo hizo? ¿Para protegerse?» Poirot se giró. «No, señora. Puede que la señorita Greer temiera ser descubierta, pero no creo que haya matado a Sir Benedict. Le falta frialdad, control». Se alejó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro una vez más. No, el asesino estaba tranquilo, calculaba. Alguien que entendía de psicología. Alguien que anticipó el caos y lo aprovechó. Se volvió hacia el doctor Finch. «Estabas más cerca del brandy. Diagnosticaste el envenenamiento sin hacer pruebas. Insististe en privacidad durante el examen. Pero lo más importante, tenías la habilidad y el motivo». Finch se levantó, despacio y con suavidad. «¿Me estás acusando?» Poirot sostuvo su mirada. «Sí, usted trabajó con Julian Hargrave antes de su caída. Sabía la verdad y temía que las cartas hubieran regresado». El rostro de Finch era indescifrable. «No tienes pruebas». Poirot abrió su maletín y sacó una hoja doblada.
una que había sacado del fondo de la caja de hojalata esa mañana, cuya cerradura finalmente forzó con la ayuda de Morton. Los demás no lo vieron hacerlo. Lo desplegó con un gesto florido. Esta es una carta de Hargrave a Sir Benedict, fechada 3 días antes de su muerte. Lo acusa, Dr. Finch, de falsificar el documento en cuestión. El verdadero villano de ese caso no fue Hargrave. Fue usted. La expresión de Finch no cambió. Inteligente. Mezclaste el brandy con digital, suficiente para simular un infarto, pero con señales reveladoras que un observador experto reconocería. Señales que luego podrías explicar. Te quitaste el reloj, sabiendo lo que habría. Destruiste el resto de las cartas en el fuego, pero una estaba en otro lugar, escondida en el escritorio. La pasaste por alto. La mirada de Finch bajó por primera vez. Poirot bajó la voz. Se acabó, señor. Mató para proteger una mentira, pero la verdad siempre estuvo al acecho. Finch se sentó lentamente, sin negación, sin confesión, solo el lento cierre de un hombre que finalmente había perdido el control. Poirot se volvió hacia los demás. Ahí está tu asesino. Y el enigma de los sobres rojos. Una obra dentro de otra obra. Alguien más los envió. Quizá la propia Cordelia, con la esperanza de revelar la verdad. Pero fue el Dr. Finch quien convirtió el miedo en asesinato. Un largo silencio. Entonces Cordelia susurró: ¿Justicia? La mirada de Poirot se suavizó. Sí, mademoiselle. La justicia llega, aunque avanza despacio y no siempre donde esperamos. Miró una vez más hacia la niebla matinal que había más allá del cristal, donde acababa de llegar el coche del policía. La verdad, por fin, había llegado con la niebla. El agente, un hombre corpulento llamado Larch, con botas mojadas y una expresión permanente de leve confusión, observaba la sala con el ceño fruncido, mientras Poirot le resumía con calma el asunto. Los sobres, el envenenamiento, el paquete destruido y la acusación dirigida al Dr. Finch. Larch escuchaba, asintiendo ocasionalmente, pero sus ojos se posaban con frecuencia en el hombre sentado solo junto a la chimenea, silencioso e inmóvil. Finch no había pronunciado palabra desde la revelación de Poirot. Su expresión no era de derrota, sino de resignación, como si una máscara cuidadosamente usada durante años simplemente hubiera dejado de tener importancia. El tenue resplandor de la chimenea teñía sus rasgos de dorados destellos, y aún así parecía frío. Cuando Larch finalmente se dirigió a él, la respuesta de Finch fue breve. No tiene sentido protestar. No te equivocas. Cordelia estaba sentada cerca con las manos firmemente cruzadas sobre el regazo. No había apartado la mirada del doctor ni una sola vez. Poirot la observaba atentamente, notando la quietud de sus hombros, la tensión contenida como un último verso esperando a ser escrito. Finch finalmente se volvió hacia ella. No lo sabía, señorita Weatherby. De su madre me refiero. Hargrave hablaba a menudo de la chica que perdió su futuro, pero no la nombró. Si lo hubiera sabido, aún así lo habrías hecho, dijo en voz baja. Estabas dispuesto a matar a un hombre para enterrar el pasado. Lo habrías vuelto a hacer si hubiera sido necesario. Finch no respondió. El agente empezó a recoger sus cosas. Tengo que llevarlo al pueblo. Declaración y todo eso. Habrá una investigación, Poirot asintió. Por supuesto. Se irá sin hacer ruido. Mientras Larch se llevaba a Finch, los demás abandonaron lentamente el salón. Lionel se fue sin decir palabra. Viola, tras una breve mirada dramática a Poirot, salió con un gesto ofendido de su bufanda. El coronel Crane se quedó en la puerta. Luego saludó a Poirot con un breve asentimiento y siguió a los demás. Solo Cordelia y Daphne se quedaron. Daphne se acercó a Poirot en voz baja. «Quiero agradecerte por revelar la verdad». Poirot la miró un buen rato. «Señorita, usted ayudó a colocar la primera piedra de este engaño hace muchos años. Es bueno que haya ayudado a quitar la última».
Su boca tembló. Era miedo, solo miedo. Y el miedo, dijo Poirot con dulzura, suele ser el partero de la locura. Pero ahora puede empezar de nuevo. Ella asintió una vez y se giró para irse. Poirot esperó un momento antes de hablar con Cordelia. ¿Caminamos? Se levantó sin decir palabra. La niebla matutina se estaba disipando afuera. El aire aún era fresco y húmedo, pero se llenó de luz nueva. Avanzaron juntos por el sendero de grava que flanqueaba el jardín lateral, donde la hiedra se aferraba a los muros de piedra y un petirrojo se cruzó revoloteando en su camino. Caminaron en silencio durante un largo rato. Finalmente Poirot dijo: «Usted envió los sobres, ¿verdad?» Cordelia no reaccionó. «Sí». «¿Por qué?» Hizo una pausa y luego respondió con cautela. «Porque sabía que algo andaba mal. No conocía los detalles, pero presentía que se avecinaba un ajuste de cuentas, que algo en esta casa, algo en Sir Benedict estaba a punto de desmoronarse. Esperaba que las cartas sacudieran a alguien, que provocaran un desliz. No imaginé un asesinato». Poirot asintió. «¿Y la redacción?» «Muy elegante». «¿La escribió usted mismo?» «Usé frases de mi poesía. Las modifiqué un poco. Quería que resultaran íntimas, perturbadoras. Ellos caminaron un poco más lejos. No quise provocar un incendio que no pudiera apagar», dijo Cordelia, «pero sabía que mi madre vivía a medias por algo de lo que no hablaba, algo que la destrozó. Tenía que excavar aunque no supiera qué encontraría». «Confiaste en tus instintos. ¿Y te sirvieron de mucho, de verdad?», preguntó vacilando. «Un hombre ha muerto. Otro va a la cárcel. ¿Qué ganamos?» Poirot se detuvo a su lado. «Hemos ganado claridad, justicia quizás, y un resquicio de paz para los muertos». Cordelia apartó la mirada. «Ya no estoy segura de que la paz importe». La voz de Poirot se suavizó. «Siempre importa, mademoiselle, aunque llegue después de todo lo demás». Se volvieron hacia la casa, que ahora parecía menos imponente a la luz del día. La tormenta había pasado, tanto literal como en sentido literal. Dentro, Poirot recogió sus pertenencias. Morton había regresado a sus tareas con un silencio digno, y la casa había comenzado a recuperar su ritmo tranquilo y cauteloso. La sala de música estaba vacía de nuevo, las sillas del cuarteto apiladas, el champán desaparecido. Solo persistía el tenue aroma a cera y rosas. Poirot guardó cuidadosamente el poema de Cordelia en su maleta. Cuando llegó a la puerta, ella apareció de nuevo. «¿Escribirás sobre esto?», preguntó. «No», dijo con una sonrisa. «Pero creo que sí». Los ojos de Cordelia se iluminaron levemente. «Quizás sí, aunque no estoy segura de que nadie lo crea». «Ah», dijo Poirot abriendo la puerta. «Pero la verdad, mademoiselle, rara vez se cree a primera vista». Salió a la luz del sol. Detrás de él, Greystone Manor permanecía en silencio una vez más. Sus sombras ligeramente más cortas, sus secretos finalmente descubiertos. Su pasado ya no susurraba, sino que se escuchaba. El viaje desde Greystone Manor fue lento, la carretera aún resbaladiza por los restos de la tormenta. Pero Poirot permanecía erguido en el automóvil, con las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas sobre el bastón, y la mirada perdida. Había quizás un toque de melancolía en su quietud, como si la conclusión del caso no le hubiera brindado la satisfacción que solía traer un enigma resuelto. El conductor, un policía local llamado Canning, lo miró una vez, sin saber si debía hablar. «Esa mansión es un lugar tranquilo», dijo finalmente. Nunca había visto el interior. Poirot no lo miró. «La tranquilidad, amigo mío, no siempre es paz. Algunas casas vibran con silencios que significan mucho más que cualquier grito». Canning asintió lentamente, como si no supiera si aquello era sabiduría o simplemente poesía extranjera. Continuaron en silencio, mientras el paisaje se extendía en tonos pastel húmedos y brillantes al otro lado de la ventana. Pero Poirot seguía pensando en Greystone, no con Finch.
Su culpabilidad había sido evidente, sus acciones precisas, deliberadas. No, Poirot volvió a pensar en los sobres rojos, en la chica de los poemas, en el incendio que casi lo había ocultado todo. Volvió a analizar los hechos, esta vez no para demostrar la culpabilidad, sino para sopesar la intención. Cuando llegaron a la comisaría del pueblo, Poirot ya había tomado una decisión. Se quedó el tiempo suficiente para prestar declaración por escrito, aclarar las pruebas clave e instruir a la gente sobre la conservación de las cartas, en particular la escondida en la caja de hojalata. No era la confesión de un asesino, pero confirmaba el motivo, el último intento de Hargrave por revelar la verdad. Poirot observó cómo el agente la guardaba en una carpeta manila y la guardaba bajo llave. «Lo tratará con cuidado, ¿verdad?», dijo Poirot. «No es solo una pista, es el llanto de un hombre agraviado. Partió antes del mediodía y regresó a Londres con el caso oficialmente resuelto. La prensa, sin duda, lo calificaría de trágico envenenamiento. Una historia de venganza y desgracia». Poirot declinó todas las entrevistas. No tenía nada más que decir. Sin embargo, se dio cuenta de que el rompecabezas no estaba terminado. 2 días después, Poirot recibió una visita. Cordelia Weatherby estaba de pie en el vestíbulo de su apartamento en Whitehaven Mansions, con un leve rastro de lluvia en su abrigo y un paquete de papeles debajo del brazo. «Tenías razón», dijo ella mientras él la hacía pasar. «Lo escribí. No para nadie más, solo para mí». Ella le ofreció el paquete. Era un manuscrito breve, encuadernado con cordel. El título, escrito a mano en la parte superior, decía: 3 sobres rojos, un registro personal. Poirot no la abrió de inmediato. En cambio, pidió té, y se sentaron uno frente al otro en la mesita junto a la ventana, con la ciudad murmurando débilmente bajo ellos. «No es solo un récord», dijo. «Es un ajuste de cuentas por lo que le hicieron a mi madre, por lo que nunca le dije a Sir Benedict antes de morir». Poirot la estudió. «¿Y te trae paz?». Ella dudó. «No del todo, pero le da forma al dolor. Eso ayuda». Tomó un sorbo lento de té. «¿Y has aprendido lo que más deseabas?». Cordelia se miró las manos. «Pensé que quería la verdad, pero nunca se trató de demostrar nada. Se trataba de ver a alguien, a cualquiera. Finalmente rendir cuentas. Que alguien dijera, esto estuvo mal, y no fuera castigado por ello». Poirot asintió. «Usted dio el primer empujón». Los sobres rojos fueron un riesgo, pero también una genialidad. Ella sonrió levemente. «¿No estabas enojada conmigo?». «No, aunque no debería haber corrido ese riesgo. Cuando se juega con el miedo, mademoiselle, no siempre se controla su dirección». Juntó las manos. «Fue Finch desde el principio. Pero hay algo que todavía no me convence». Poirot ladeó la cabeza. «¿Ah? Entonces usted también siente la onda de la imperfección. Continúe». Cordelia se inclinó hacia adelante en voz baja. «¿Por qué Sir Benedict guardó la carta de Hargrave? Había destruido las demás. Tenía los medios. ¿Por qué ocultar solo esa?». Poirot sonrió levemente. «Sí, esa es la cuestión». Se levantó, cogió un pequeño cuaderno de su escritorio y lo abrió en una página marcada. «Hay una teoría», dijo, «que no presenté en Greystone, porque no es un hecho sino un instinto». Ella lo observó atentamente. «Creo que Sir Benedict conservó esa carta», continuó Poirot, «porque había empezado a sentir remordimiento. Había silenciado el pasado durante años, pero algo cambió. Quizás fue su poesía, quizás fue la edad. Pero conservó la carta no para ocultarla, sino para recordarla». Cordelia dijo casi para sí misma: «Él iba a confesar». Poirot asintió. «O al menos considérelo». Y el doctor Finch lo temía. Actuó con anticipación. Cordelia apartó la mirada. «Así que la culpa de Finch nació del miedo. Pero la de Benedict nació de la vergüenza». «Sí», dijo Poirot en voz baja.
Y en esa vergüenza está el principio de la redención. Durante un rato permanecieron sentados en silencio. Cuando Cordelia se levantó para irse, dejó el manuscrito sobre su mesa. No tienes que leerlo. Pero quería que lo tuvieras. Creo que toda esta historia necesitaba un testigo. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y ha elegido bien, mademoiselle? Lo leeré con atención, palabra por palabra. Cuando la puerta se cerró tras ella, Poirot permaneció en su tranquilo apartamento. El peso del caso no recaía en las bolsas de pruebas ni en los recortes de periódico, sino en el manuscrito silencioso que ahora tenía delante. No lo ha abierto todavía. En lugar de eso, se acercó a la ventana. Miró el cielo del atardecer donde Londres pasaba del azul al dorado y al gris, y dijo en voz baja: «Incluso cuando llega la justicia, deja atrás la pregunta de lo que podría haber sido». Se volvió hacia la mesa, y con reverencia abrió la primera página. La primera página del manuscrito de Cordelia no tenía título ni dedicatoria, solo una línea, escrita con su elegante y deliberada letra. Algunas verdades no se revelan por la luz, sino por las sombras. Poirot leyó esas palabras 2 veces antes de pasar la página. La escritura que siguió fue menos estilizada que su poesía, sobria, reflexiva, resuelta. No era una representación literaria, era un testimonio. Escribió sobre sus primeros años en Greystone Manor, el peso de los silencios, la atmósfera de lo no dicho, cómo Sir Benedict le había ofrecido protección tras la muerte de su madre, pero nunca consuelo. Cómo su amabilidad tenía condiciones, modales refinados, comportamiento preciso, la sumisión de la curiosidad bajo la gratitud. Recordó que una vez preguntó por la familia de su madre, solo para encontrarse con la furia más silenciosa que jamás había visto en un hombre. Después de eso, aprendió a no preguntar nada. Poirot pasó la página lentamente. Luego vino la sección sobre el descubrimiento de las cartas, no completa, pero sí insinuada. Cordelia había encontrado mención de Hargrave en un viejo libro de cuentas doméstico. Un recibo de franqueo y una consulta legal a nombre de Hargrave, fechada solo unas semanas antes de su muerte. Ese había sido el principio. Los sobres rojos llegaron después. Las escribí. Yo admitió en el manuscrito, no por malicia, sino por necesidad, porque alguien tenía que encender la cerilla. Los labios de Poirot se apretaron en una fina línea. Admiraba su valentía y comprendía el fuego que ella había encendido. Continuó leyendo. De repente, se detuvo a mitad de una página, y entonces, 2 días antes de la reunión, oí a Sir Benedict hablando consigo mismo en el estudio. Dijo: «Si alguna vez descubre toda la verdad, no será a Finch a quien tendré que temer». Fue entonces cuando supe que había algo aún más profundo que el documento falsificado, algo que nunca le contó a nadie. Poirot se recostó en su asiento, con el manuscrito sobre las rodillas. Esa línea lo impactó con una fuerza inesperada. No era Finch, era otra persona. Alguien a quien temía más. ¿Pero a quién? La suposición obvia sería Cordelia, pero ella no conocía toda la verdad. No entonces. Entonces, ¿quién era la ella? ¿A la que Benedict temía? Poirot se levantó de repente y se dirigió a su escritorio. De un cajón sacó la carta original de Hargrave, la que había sobrevivido al incendio. Aún no había examinado los márgenes con detenimiento. La extendió y sacó una lupa. Allí, en la esquina inferior, había unas anotaciones tenues. La letra de Hargrave, inconfundible. Una referencia. Véase adjunto testimonio de D. Greer, fechado en 1897, D. Greer. Daphne Greer. Poirot se quedó paralizado. Se giró y miró el sobre sin abrir que había recuperado del dormitorio de Sir Benedict después del caso. Uno que tenía intención de examinar más tarde. Estaba escondido entre las páginas de un libro de citas legales. Rompió el sello con cuidado y extrajo una carta breve. La letra era apresurada, desesperada.
Benedicto, si haces esto, lo sabrá. Me prometiste una vez que la mantendrías al margen. Me diste tu palabra. Te di todo lo que me pediste. Que esto acabe aquí. Te lo ruego. De Poirot lo leyó 2 veces. El significado era inconfundible. Daphne Greer no solo había presenciado la falsificación original, ella había participado en ello, y Sir Benedict había usado ese hecho para controlarla durante años. Pero ahora, algo había cambiado. Los sobres rojos lo habían desconcertado, y tal vez había decidido soltar la atadura. Eso, a su vez, había asustado a Finch fatalmente. Poirot permaneció en la silenciosa habitación mientras cada detalle encajaba con una suave inevitabilidad. El caso no se había tratado de una sola mentira, sino de una red de ellas. Sir Benedict había construido un imperio con influencia, y al final, quienes lo rodeaban habían intentado ocultar la verdad, no para protegerse a sí mismos, sino para proteger a alguien más. Pero la pregunta final todavía perseguía a Poirot. ¿Quién era la mujer a la que Benedicto temía? Si no era Cordelia, entonces se acercó a la ventana y contempló el horizonte de Londres. Su mente iba más rápido que el tráfico. Una idea lo asaltó, absurda al principio, pero persistió. Un recuerdo, un detalle del manuscrito de Cordelia. Había escrito sobre una fotografía que una vez encontró escondida en un viejo volumen de poesía en la biblioteca de Greystone. Una foto de su madre, apenas mayor que Cordelia, de pie junto a un hombre de cabello oscuro y media sonrisa. Nunca lo identificó, solo dijo, había algo en su forma de estar, cerca pero inestable, como si no fueran amantes, sino conspiradores. Poirot se dirigió a su estantería, sacó los poemas completos de Cristina Rossetti y los hojeó hasta encontrar la fotografía exacta. Había tomado prestado el volumen de Greystone, con el permiso de Morton. Estudió el rostro del hombre. No fue Sir Benedict. Era Finch, más joven, más delgada, con la misma mirada penetrante, la misma mandíbula angulosa. Poirot se recostó en su asiento, aturdido. No solo había sido culpa. El motivo de Finch no había sido solo el miedo a ser descubierto. Cordelia era su hija. Finch había falsificado el registro de nacimiento para proteger su propia reputación. Había permitido que Hargrave cargara con la culpa, y luego permaneció lo suficientemente cerca de Greystone todos estos años como para monitorear, pero nunca reclamar, a su hijo. Benedict, siempre oportunista, había descubierto la verdad y se la había ocultado a Daphne y a Finch. Cuando aparecieron los sobres rojos, cuando el riesgo de ser descubierto aumentó, Finch actuó no por cobardía, sino por un instinto paternal desesperado, retorcido por la vergüenza. El pasado había amenazado no solo con destruirlo, sino con revelar su mayor fracaso, haber abandonado a su hija al cuidado de un hombre que la trataba como una posesión. Poirot exhaló lentamente, mientras el peso de la revelación se instalaba sobre él, y sabía que nunca se lo diría a Cordelia. No, porque no pudiera soportarlo, sino porque la herida ya no tendría sentido. La verdad de Finch no le traería paz, solo reabriría la pequeña sanación que había comenzado. En lugar de eso, Poirot regresó a su silla, tomó nuevamente el manuscrito y continuó leyendo. En la página final había escrito: «Heredamos más que nombres y reliquias. Heredamos silencio, pero el silencio, como la herencia, puede aprovecharse, y aprovecharse bien. Elijo ahora hablar». Poirot cerró el manuscrito con cuidado y, por primera vez en muchos días, se permitió una sonrisa. La tarde siguiente, Poirot recibió otra visita, inesperada, pero no del todo sorprendente. Daphne Greer llegó vestida de luto gris, con el rostro sereno y los labios apretados en una línea firme y practicada. Sin embargo, había algo más frágil en su postura que antes, un agotamiento no nacido del insomnio, sino de la decisión.
Se sentó frente a Poirot en su sala de estar, rechazando el té con un gesto cortés de la cabeza. Durante un rato ninguno de los dos habló. «Pensé que podría venir», dijo Poirot por fin dejando el periódico a un lado. «Cuando el pasado se remueve, rara vez se asienta rápidamente». Miró por la ventana en lugar de a él. No podía dejar de pensar, después de que el agente se fuera con el doctor Finch, después de que Cordelia dijera que sentía que la historia había terminado. Me di cuenta de que la mía no. El silencio de Poirot la invitó a continuar. Algo en tu expresión ese día me dijo que viste más de lo que dijiste. No me expusiste del todo y quiero saber por qué. Poirot juntó las manos, porque su culpa ya la estaba atravesando. Ya es suficiente castigo, señora. ¿De qué serviría exponerla públicamente? Daphne soltó una risa débil e irónica. ¿Misericordia? ¿Del gran Hércules Poirot? No, no misericordia, juicio. Pero moderado como todo juicio debe ser por la comprensión. Entonces se giró para mirarlo, y algo en sus ojos, una tensión, se quebró. Falsifiqué el testimonio. No el documento original, eso fue Finch, pero aporté la declaración que lo corroboraba. Hargrave me pidió que me retractara cuando supiera la verdad. Pero para entonces ya estaba muy endeudada con Benedict. Tenía miedo. Seguí teniendo miedo durante 20 años. Y utilizó ese miedo, dijo Poirot con suavidad, como moneda de cambio. Daphne asintió. Y pagué una y otra vez, hasta Cordelia, hasta que la vi empezar a hacer preguntas, y me di cuenta de que nunca había respondido a ninguna de las mías. Poirot la observó atentamente. Ahora comprende que no fue solo Sir Benedict quien la engañó. Su silencio contribuyó a ello. Sí, susurró. Pero es demasiado tarde para deshacerlo, quizás, pero aún no es demasiado tarde para asumirla. Responsabilidad. Metió la mano en su bolso y sacó una carta, amarillenta y doblada 2 veces. Esta fue la declaración original que Hargrave me pidió que firmara y me negué. La guardé, no sé por qué. Quizás necesitaba saber que hubo un momento en que pude haber hecho lo correcto. Poirot lo tomó y miró la firma. Coincidía con la nota de Hargrave en el margen. Lo dobló con cuidado. ¿Y qué quieres hacer con él ahora? Dáselo a Cordelia, cuando esté lista. Debería saber que no todo estaba perdido. Hubo en algún momento un intento de justicia, aunque fracasó. Poirot inclinó la cabeza. Lo guardaré hasta entonces. Se sentaron un minuto más en silencio antes de que ella se levantara. Debería irme, dijo Daphne ajustándose los guantes. No sé qué sigue, pero me siento más ligera. Eso tendrá que bastar. Poirot le abrió la puerta. No es una redención completa, señora, pero es un comienzo. Ella asintió una vez y luego desapareció en el pasillo. El piso volvió a quedar en silencio, pero Poirot sintió que la atmósfera cambiaba sutilmente. Algunas cargas habían cambiado, otras permanecían pero ahora se nombraban. En los crímenes del pasado la justicia rara vez es limpia. Se acumula lentamente, sedimentaria. Cada verdad superpuesta a una mentira hasta que el peso ya no se puede soportar. Ese punto había llegado, y había pasado. Poirot volvió a la carta que Daphne le había dado, luego al manuscrito de Cordelia, que aún yacía cuidadosamente apilado sobre el escritorio. Lo abrió de nuevo, esta vez por las últimas páginas, donde ella había añadido un breve epílogo, escrito con su propia letra oblicua, que no estaba destinado a ser publicado. Nunca conocí a mi padre. Me he pasado la vida adivinando. A veces pensé que podría haber sido Sir Benedict. A veces nadie. Pero últimamente he empezado a sospechar que era alguien que vivió con sus decisiones en silencio. Si es así, no lo odiaré. Ese silencio fue una especie de vergüenza, quizás. O una forma de amor. Un amor fallido, pero amor al fin y al cabo. Y en esa extraña herencia empiezo a comprenderme a mí mismo. Poirot cerró el manuscrito lentamente. Nunca le contaría toda la verdad. El secreto de Finch
Llevaba demasiado tiempo enterrado, y con su arresto el nombre del padre de Cordelia iría con él a un lugar al que ella jamás podría llegar. Pero ya había empezado a comprender. Ese, pensó Poirot, era el mejor regalo. A la mañana siguiente, Poirot envió 2 cartas. Una era para el abogado local que administraba los bienes de Sir Benedict y adjuntaba la fotografía de la madre de Cordelia y el volumen que contenía, junto con instrucciones para entregárselo a Cordelia en privado. La otra iba dirigida a la propia Cordelia, una breve nota con la distintiva caligrafía de Poirot. El pasado nunca muere, mademoiselle. Simplemente espera a ser reconocido. Lo que más importa no es lo que encontramos en sus sombras, sino cómo lo llevamos adelante. H.P. Selló ambos sobres con precisión y se los entregó al portero para que los despachara. Luego regresó a su desayuno solo, pero no del todo intacto. Afuera Londres se movía a su ritmo indiferente. Los taxis traqueteando sobre el adoquín, las palomas revoloteando sobre las chimeneas, una ciudad a la vez antigua y siempre nueva. Poirot removió su café y se permitió un raro momento de quietud. El caso se había cerrado, pero sus ecos persistían. Pensó nuevamente en las últimas palabras de Cordelia, sobre el silencio, sobre la herencia, sobre las sombras, y mientras doblaba su servilleta y se levantaba para comenzar el día, no pensó en la justicia sino en la verdad, no porque hubiera ganado, pero porque por fin se había dicho. Pasaron varias semanas, y el frío de principios de primavera dio paso a una calidez más suave. Los sucesos de Greystone Manor ya habían desaparecido del ojo público, reemplazados por nuevos escándalos en la prensa londinense, tragedias más frescas para la mente ociosa. Sin embargo, en un círculo más íntimo, aquellos directamente afectados por el crimen, las réplicas persistieron como el leve temblor de una campana mucho después de haber sido tañida. Hércules Poirot, siempre meticuloso, mantenía una silenciosa vigilancia desde lejos. No vigilancia, no, solo observación, con su habitual atención a patrones, silencios y cambios de carácter. Cordelia Weatherby había regresado a Greystone, no como pupila de Sir Benedict, sino como su legítima heredera. Para sorpresa de todos, su testamento la había nombrado única beneficiaria. El personal se había quedado, aunque la atmósfera de la casa había cambiado. El aire era menos rígido. Los muebles ya no parecían exigir postura. Para Poirot, era la señal más reveladora de que la verdad había surtido efecto. Recibió una carta de ella 15 días después de su última nota, escrita con su letra delicada y firme. Estimado señor Poirot, tu carta me encontró en un momento de gran incertidumbre. Desde tu partida, he intentado reconciliar las verdades descubiertas con la tranquilidad en la que vivo. Ahora camino por los pasillos de otra manera, no con miedo, sino con un propósito. No sé a dónde me lleva este camino, pero sí sé que comienza aquí, con la propiedad y quizás algún día con el perdón. Gracias por no contarme más de lo que podía soportar. Ahora entiendo lo que me ahorraste. Algunos legados se eligen, no se heredan. He comenzado una nueva colección de poemas. Se llama El silencio entre nombres. Tuyo sinceramente. Cordelia Poirot dobló la carta con cuidado y la guardó en su diario de cuero. Miró por la ventana un largo instante, con pensamientos no melancólicos, sino contemplativos. El caso había terminado, sí, pero su significado resonaría, como ocurre con todos los casos importantes. Más tarde ese mismo día, visitó la Biblioteca Británica, no para investigar, sino para ver el manuscrito que Cordelia había presentado para su publicación formal. El título permanecía intacto, pero las páginas habían sido reorganizadas, con mayor seguridad, con mayor deliberación. La primera línea lo impactó profundamente. Soy hija de muchas mentiras, pero mi voz es mía. Él asintió, murmuró muy bien,
y se fue sin decir palabra. En las semanas siguientes, Daphne Greer abandonó el país. Poirot recibió noticias indirectas de que se había establecido en Florencia con su apellido de soltera. Le escribió una vez, sin adjuntar remitente. Solo decía, la verdad llegó tarde, pero llegó. Intentaré vivir con eso. En cuanto al doctor Finch, su juicio había sido rápido y directo. Poirot había testificado, presentando la carta superviviente de Hargrave y sus deducciones completas sobre el motivo y la secuencia de los hechos. Finch no había mostrado ninguna emoción en todo momento, salvo un atisbo de algo, quizás arrepentimiento, cuando Cordelia, sentada en silencio al fondo de la sala, se levantó y se marchó justo antes de que se dictara el veredicto. Fue condenado a cadena perpetua. Lionel Bexley escribió una columna editorial sobre el coste moral del genio, una crítica apenas velada de Sir Benedict. Poirot la leyó con una ceja ligeramente levantada y una leve sonrisa burlona en las comisuras de los labios. El coronel Crane regresó a su finca en Wiltshire y Viola Kettering, ahora Lady Kettering de nuevo, se volvió a casar rápidamente con un acaudalado industrial de Surrey. Poirot pensó que algunas personas nunca se detienen lo suficiente para la introspección, pero no les reprochaba eso. Al fin y al cabo, cada uno interpretaba la verdad de forma diferente. Una noche, mientras Poirot se preparaba para retirarse, se detuvo frente a su estantería, recorriendo los lomos con los dedos. Se detuvo ante el volumen de Rossetti, ahora restaurado y devuelto a su sitio. La fotografía de la madre de Cordelia había sido retirada. Se la habían devuelto junto con su última carta. Sacó el libro, lo abrió en una página en blanco y deslizó dentro una pequeña nota suya, para que nadie más que él pudiera volver a leerla. Algunos misterios terminan con arrestos, otros con respuestas, pero los más grandes, terminan con comprensión. Cerró el libro. El caso del enigma de los 3 sobres rojos había comenzado con una muerte, pero terminó con una vida recuperada. No todas las preguntas se habían expresado en voz alta, pero las más importantes habían recibido respuesta donde importaba, en los corazones de quienes quedaron atrás. Y para Poirot, eso fue justicia suficiente. Con una última mirada hacia las luces tenues de Londres más allá de su ventana, apagó la lámpara, se ajustó los puños y, con la elegancia de un hombre que ha hecho las paces con el desorden del mundo, se retiró a pasar la noche. Sus pequeñas células grises finalmente descansaron.